La experiencia de Pedro muestra la dinámica de la iglesia apostólica. Él iba donde estaba la gente y la gente venía donde estaba él. Esta también será la experiencia que tendrá toda iglesia que experimente el poder del Espíritu. Sus miembros irán donde la gente está, cumpliendo así el mandato de Jesús. Pero Jesús traerá a la gente a donde está la iglesia y así cumplirá su promesa. La misión es la respuesta de la iglesia al mandato de Jesús, combinándose con la acción de Jesús, trayendo gente a la iglesia. Cuando la iglesia cumple con la comisión de ir a todo el mundo, Dios entonces hace milagros para que esa misión se haga posible. Los milagros son los dones del Espíritu. Es la acción de Dios superando las limitaciones naturales de sus hijos para que sean capaces de derribar los obstáculos que impiden a la misión. Sin embargo, la misión en sí exige adaptación y cambio de parte de aquellos que desean cumplirla. Esa situación genera tensiones que se pueden resolver espiritualmente o humanamente. Si se lo hace espiritualmente, surge una nueva etapa de crecimiento en la iglesia que posibilita que se alcancen nuevos horizontes. Si se resuelven las tensiones humanamente, entonces el movimiento comienza a estancarse y comienza a disimular su falta de dinamismo con ritualismo y formalismo. La iglesia apostólica, como estaba en misión, vivía en una constante tensión. Lucas describe una de ellas en el relato referente a Pedro y Cornelio. El contacto de la iglesia con Cornelio trajo una gran tensión. El problema se basaba en el hecho de que los primeros cristianos pensaban que para hacerse cristiana una persona tenía primero que convertirse al judaísmo. En otras palabras, estos discípulos habían puesto al judaísmo como un filtro, como una condición que exigían para que un gentil aceptara a Jesús. Sin embargo, a través de la experiencia de Cornelio, Dios le mostró a la iglesia apostólica que ser judío no era más importante que ser cristiano. Lo bueno es que a pesar de los prejuicios, los líderes de la iglesia estuvieron dispuestos a ser enseñados por Dios. Y en vez de continuar siendo fieles a sus ideas, decidieron aceptar las ideas de Dios. El mundo cristiano de hoy también puede enfrentar el mismo problema que la iglesia apostólica tuvo con Cornelio. Muchas denominaciones cristianas han puesto sus tradiciones particulares y las costumbres que desarrollaron por los años como una barrera entre ellos y aquellos que quieren alcanzar. La Biblia pareciera dar solamente dos requisitos para aquellos que desean ser parte del cuerpo de Cristo. Primero, creer en Jesús como Salvador personal y segundo, estar dispuestos a andar en su ley como resultado de ello. Todo lo demás será parte del peregrinaje espiritual que sigue después de aceptar a Jesús, pero no será la condición para ser aceptado en el cuerpo. El movimiento adventista, cuando nació, deliberó también acerca de cuáles serían las condiciones que se pedirían a aquellos que deseen formar parte del mismo. Después de mucha deliberación y oración, llegaron a la conclusión que a aquellos que deseen llamarse adventistas, solamente se les pedirían dos cosas: creer en Jesús como Salvador personal y aceptar los 10 mandamientos como regla de fe y práctica cristiana. Para nutrir esa experiencia, se pedía que los iniciados estudien la Biblia para usarla como fuente de sus creencias. Sin embargo, ellos establecieron tanto verbalmente como por escrito que las doctrinas que surjan como resultado de ese estudio nunca se establecerían como un credo o algo que sea parecido a ello. Los pioneros tenían bien claro que para llegar a ser adventistas primero había que ser cristianos y no a la inversa. A la iglesia apostólica le costó aceptar el principio que el cristianismo era más importante que el judaísmo. Sin embargo, como eran un movimiento lleno del Espíritu, dejó de lado sus pareceres personales y se dejó llevar por lo que la providencia le mostraba. Esa actitud puso al cristianismo a la vanguardia del judaísmo y por lo tanto provocó su persecución. Los judíos no podían aceptar que un movimiento que surja de su interior rebajara las costumbres y tradiciones que habían desarrollado por años y que habían llegado a ser un muro que los separaba del mundo al cual pretendían alcanzar. Eso los hacía egocéntricos,
rígidos, estáticos y poco sensibles a las necesidades de aquellos que los rodeaban. Ellos vieron cómo el movimiento cristiano poco a poco comenzó a avanzar y a despegarse del judaísmo tradicional para proclamar un mensaje que se adaptara a todas las culturas y que pudiera recibir a todos los seres humanos, no importara de dónde vinieran. Pedro fue una pieza clave en esta ecuación y estableció como principio a través de su experiencia con Cornelio que no es importante lo que nosotros hacemos o lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, ni siquiera lo que a nosotros nos parece, sino que lo más importante es lo que el Espíritu hace, aunque desafíe nuestras más caras costumbres. Eso es misión. Por eso, donde haya misión, siempre habrá tensión entre quedarnos donde estamos o quebrar nuestra voluntad para seguir a donde el Espíritu nos guíe. Dios no quiere simplemente que estudiemos la experiencia de la Iglesia Apostólica, sino que la vivamos.